Hola, ¿cómo están? Un gusto, un placer estar compartiendo nuevamente con ustedes la palabra de Dios, una reflexión en estos tiempos que nos toca estar distanciados. Qué lindo es dedicar y apartar un tiempo breve, pero especial, lindo, juntos como iglesia. Cada uno desde su casa, pero adorando a nuestro Dios, como hicimos recién, y también buscando saber un poco más de Él y de sus planes para nuestras vidas a través de su palabra. Así que antes de comenzar quería orar para que Dios nos hable en esta mañana también a través de su palabra. Gracias Dios por este día y gracias por este tiempo que podemos muchos de nosotros, tus hijos, separar este tiempo para también escuchar tu voz. Señor, queremos que nos hables a nuestro corazón y que transformes nuestras vidas y que hagas lo que tengas que hacer a través de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Dios. Háblanos este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estoy leyendo un libro muy lindo y varios dicen que es un libro muy apropiado para leer en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Es el libro de los Salmos. Los Salmos son maravillosos, son salmos, son canciones escritas, la mayoría de ellos escritas por David, por el rey David. Y uno de ellos, probablemente ni siquiera el salmo más conocido, sino tal vez el capítulo más conocido de la Biblia, es el que quería compartir con ustedes y reflexionar algunos pensamientos. Es el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo tan predicado, tan leído, tan memorizado, tan recitado en las iglesias, en las congregaciones, y que como tal, probablemente, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que esos pasajes en la Biblia que tenemos tan habituales, tan conocidos, y que tanto repetimos y mencionamos, nos quitan esa cosa que Dios quiere hablarnos y decirnos también de una manera fresca y nueva cuando leemos este tipo de pasajes tan conocidos. La idea de esta mañana es reflexionar en este salmo y tratar de centrarnos y prestar atención a lo que Dios quiera decirnos a cada uno de una manera fresca, de una manera nueva, de una manera en la que hoy necesitamos, según la circunstancia que estamos atravesando cada uno, de escuchar su palabra y de saber lo que Él quiere decirnos a nosotros. Hay varios detalles, varias cosas que cuando lo leí, ayer leí este capítulo y me detuve en este capítulo, lo leí varias veces y me dio la sensación de que nunca había leído este capítulo. Salmo 23, que hasta de memoria lo conocemos, pero cuando lo volví a leer varias veces pude ver muchos detalles que quería compartirles hoy y que reflexionemos juntos. Detalles que tal vez en otro momento, no digo que no se hayan predicado ni dicho, pero capaz que uno no le presta atención por justamente la tan habitualidad y repetición que tenemos con este salmo. Salmo 23 lo leemos nuevamente y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Algunos detalles quería compartir. Lo primero que me llama la atención que este salmo fue escrito por el rey David y varios comentaristas coinciden en que fue escrito en el tiempo
en el que estaba la revuelta de Absalón. La revuelta de Absalón fue uno de los tiempos más difíciles que le tocó atravesar al salmista, a David. Absalón, su hijo, se había rebelado con el padre y se había hecho rey. Qué difícil situación que le tocaba atravesar a David este tiempo, y es probablemente en este contexto en el que él expresa este poema a Dios, en alabanza, en gratitud, en reconocimiento de lo que Dios era para la vida de David. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Y la primera pregunta que me hago es: Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor, Dios es tu pastor. ¿Y qué es que Dios sea mi pastor? ¿No? Es una pregunta que la quiero dejar ahí, y al final de todo quiero volver a retomarla y reflexionar en eso. Es la primera premisa para todo lo que sigue. Todo lo que sigue son cosas tan lindas que nos imaginamos un rebaño con su pastor en los pastizales verdes en los que Dios nos hace descansar, ¿no? Es inevitable mezclar las expresiones que hacen referencia al rebaño y a nosotros como ovejas de Dios nuestro Padre, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me falta. Si Jehová es mi pastor, nada me falta. Y entonces después nos ponemos a pensar y decimos: pero no, yo le pido a Dios cosas y Él no me las da. Y yo creo que necesito muchas cosas y que otros tienen y yo no tengo. ¿Por qué Dios me permite? ¿Por qué tengo que vivir estas experiencias y no puedo tener esas cosas que yo deseo? Muchas cosas materiales a veces son las que le reprochamos a Dios o le reclamamos, porque justamente leemos este pasaje y decimos: Jehová mi pastor, Dios, vos sos mi pastor, dijiste que nada me va a faltar. Es interesante que esto es una expresión por parte de David, que él entendía de su relación con su pastor, que era Dios, que era Jehová. No es una promesa que Dios nos hace a nosotros, ¿no? Pero sí, nosotros, si experimentamos y vivimos esto, podemos cantarle o expresarle a Dios este mismo salmo. Muchos de nosotros podemos disfrutar y apreciar en nuestras vidas todas estas cosas. Entonces, cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me falta, no estamos diciendo de que nada de lo que nosotros entendemos que nos falta realmente. Él sabe todas las cosas y sabe de lo que tenemos necesidad. Él mismo nos dijo: Dios sabe de lo que tienen necesidad y nada de eso nos falta. Y podemos dar fe de eso muchos de sus hijos. Así que no significa que no nos va a faltar nada de aquello que nosotros queremos, ¿no? Él nos da todo lo que necesitamos. En lugares de tiernos pastos me hace descansar. Y cuando David expresaba esto, él sabía, y era una clara ilustración que él usaba al expresarse, al escribir este poema a Dios. Sabía de lo que estaba hablando porque él fue pastor, como la mayoría de nosotros sabemos. Él, antes de ser elegido rey de la nación de Israel, él era pastor de ovejas. Y él sabía lo que era ser pastor de ovejas y sabía lo que implicaba el ser un pastor para las ovejas. Y dice: en lugares de tiernos pastizales me hace descansar. Y yo creo que David se acordaba de esos tiempos en los que él era pastor y hacía descansar a sus ovejas en los pastizales. ¿Y qué tipo de pastizales se estaba refiriendo David? Muy probablemente no son esos pastizales que nosotros nos imaginamos cuando tenemos en nuestra mente las ovejas con su pastor en esas praderas totalmente verdes, donde solamente se ven pastos y montañas, y las ovejas pueden descansar y comer y disfrutar en ese colchón de pasto. Si ustedes googlean y buscan los lugares donde los pastores llevaban a sus rebaños en Israel, no eran ni cerca parecido a eso que tenemos en la mente de las praderas verdes, completamente verdes, sino que eran desiertos, donde había rocas, tierra, era muy árido. Y dicen que el viento que venía desde el Mediterráneo, desde el oeste, llevaba una humedad, que esa humedad muchas veces posaba en las rocas, y esas rocas hacían que pequeños pastos
muy finitos, salieran de entre las rocas. Y justamente la labor del pastor era conducir al rebaño para que encuentren esos pequeños pastos y se pudieran alimentar y pudieran reposar y estar tranquilos. Y muchas veces pasa en nuestras vidas que la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, podemos decir que la vida no consiste en andar por esos pastizales tan verdes y tan de tanto reposo para nosotros, sino que muchas veces la vida para nosotros es un desierto. Y eso no significa que sea un sufrimiento y tristeza y angustia y hambre, ¿no? Y falta de descanso, sino que realmente pasamos por situaciones difíciles en las que creemos que estamos atravesando desiertos, pero aquellos que somos hijos de Dios y que tenemos a Dios como nuestro pastor, podemos afirmar de que en medio del desierto Dios nos da paz, nos da descanso, nos da tranquilidad, nos da ese reposo que necesitamos. También es interesante de que si hablamos de reposo, de descanso, hay una idea implícita por parte del salmista que tiene que ver con el esfuerzo, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el agotamiento muchas veces. Entonces, no es que la vida con Dios, que si Dios es nuestro pastor, no vamos a tener trabajo, no vamos a tener fatiga, no vamos a estar cansados, sino que en Él vamos a encontrar en el momento justo el descanso y el reposo que solamente Él sabe darnos. Versículo 3, restaura mi alma, me sacia, me da fuerza, me da vigor, me da aliento, me da ánimo, me reconforta, restaura mi alma. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y otro punto tan interesante, nuestro pastor y como tal, Dios es nuestro guía. ¿De qué manera nos guía Él? Fundamentalmente a través de su palabra. El mismo salmista, capítulo 19, dice, el mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. Antes, en el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma. Entonces, en este versículo 3 del Salmo 23, Jehová restaura el alma a través de la palabra de Dios. Jehová nos guía por sendas de justicia. Él quiere que vivamos en rectitud y justicia. Y la forma de hacerlo es siendo guiados por la palabra de Dios, que nos restaura y que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué importante mantener la disciplina de leer su palabra y de contemplar su gloria también a través de este libro tan maravilloso y saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y cómo vivir una vida con justicia, con rectitud, por amor de su nombre, que glorifiquen su nombre. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Cuánto contenido hay en este versículo 4? Lo primero, aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista sabía otra vez que muchas veces le iba a tener que tocar y seguramente, y estaba pasando probablemente por un valle de sombra de muerte. Dificultades, problemas, Dios nunca nos prometió que iba a eliminar de nuestras vidas. Sí nos iba a dar la fuerza y la capacidad y la convicción de saber que Él, estando con nosotros, nos iba a dar la capacidad de poder sobrellevarlos y afrontarlos. Aunque ande en valle de sombra de muerte. La palabra que a veces pasamos por alto cuando leemos estos versículos es la palabra sombra. Entonces, la sombra es algo que parece ser que es, pero no es en realidad. Entonces, la sombra de muerte está dando a entender de que la sombra de una espada no es una espada, la sombra de una persona no necesariamente es una persona. La sombra de algo malo no necesariamente es eso malo, justamente no lo es una sombra. Y la sombra de muerte son situaciones en las que Dios a veces permite que pasemos y nosotros creemos entender que estamos pasando por una situación tan trágica que es hasta la muerte. Y es una sombra muchas veces en nuestra percepción de la circunstancia o situación que nos toca vivir. Pero en esa situación en la que para nosotros es trágico, Dios nos quita temor. Y justamente ese temor elimina de nosotros al saber de que Él estará con nosotros, porque tú estarás conmigo, dice.
No voy a tener temor en ninguna sombra de muerte, en ninguna circunstancia que parezca tan trágica en mi vida, porque sé que vos vas a estar conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Otra vez, ilustraciones que tienen que ver con elementos que usa el pastor de las ovejas. Tu vara y tu cayado. Y acá hay dos elementos que muchas veces confundimos. Y si vos googleás en este momento la palabra cayado o la palabra vara del pastor, vas a ver que hay algo diferente a lo que te voy a decir. Pero supuestamente los que saben de estos elementos que usaban los pastores, al menos en la época de David, y hoy también muchos pastores siguen usando la vara y el cayado, son dos elementos, no es lo mismo. Y la vara, cuando vos googleás cayado, cayado es lo que en realidad es una vara. La vara es el palo, la rama esa más finita que tiene una curva en la punta, que es un elemento muy común que cuando vos buscas un pastor, la figura de un pastor, vas a ver el pastor que tiene su vara, pero no es su cayado. La vara es el instrumento, ese más alto, más largo, y que tiene una curvatura arriba, y que sirve para dirigir, para guiar, para conducir a las ovejas, para acompañarlas, para marcarles el camino, para contarlas también, y para conducirlas por el camino por el que tienen que ir, para llevarlos justamente a esos pastos tiernos, para llevarlos a lugares de descanso, para acompañar, para que estén juntas, contenidas, ¿no? El cayado no es esa vara larga, sino que es una vara, es una rama, que en realidad no es ni una rama, sino es un pedazo de un tronco, o un pedazo de raíz, mejor dicho, que mide aproximadamente unos 60 centímetros y tiene en la punta un nudo de raíz pesado, macizo, y todo ese palo macizo de aproximadamente unos 60 centímetros lo usaban los pastores para básicamente dos cosas: para defender a las ovejas de los enemigos, si había un lobo o había un animal un depredador que quería matar a alguna oveja. Él a la distancia lanzaba fuertemente el cayado y podía defender a las ovejas de esos depredadores. Y podía llegar muy lejos, porque justamente en la punta tenía ese nudo bien pesado, macizo, que hacía que pueda volar mucho. Pero también servía para que cuando una oveja se desviaba, o se alejaba, o se separaba del rebaño, y cuando la veía que estaba en peligro, o que estaba por caerse, o por lastimarse, o porque venía un depredador, o porque iba a comer algo que le iba a caer, que le iba a hacer mal, alguna hiedra venenosa. Entonces el pastor usaba el cayado y se lo tiraba fuertemente. A veces le pegaban el lobo, y para esto la oveja le era un llamado muy fuerte de atención, al punto tal que la hacía regresar y volver al rebaño, y la salvaba de esta manera del peligro. Qué linda ilustración, qué linda imagen del pastor, de Dios, nuestro pastor, que utiliza la vara muchas veces para conducirnos, para guiarnos, y nos muestra el camino por el cual debemos andar. Pero otras veces Él necesita usar el cayado y darnos un golpe. Un golpe que a primera impresión no nos gusta, como la oveja, cuando es golpeada por el cayado, por supuesto que no le gusta y siente dolor. Pero qué lindo es darnos cuenta de que Dios nos ama tanto, que a veces permite que pasemos circunstancias difíciles. Él nos disciplina y nos corrige para que andemos en su camino, que es el mejor lugar donde podemos andar. Versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra vez, qué lindo Dios, nuestro anfitrión, uy, qué trabado que estoy, anfitrión, Dios nuestro anfitrión, el que prepara mesas delante nuestro y que nos da el sustento, es nuestro proveedor. Pero interesante que prepara mesas delante de nuestros angustiadores. Y otra vez, el salmista sabía que los angustiadores siempre iban a estar. Dios no nos prometió que nos iba a eliminar de aquellos que nos odien o enemigos que podamos tener, sino que en medio de ellos y sabiendo que ellos iban a estar, Él dos cosas nos dice:
nos va a dar sustento, nos va a dar provisión, pero también nos va a proteger de nuestros enemigos que seguramente no se van a eliminar de nuestras vidas, pero sí saber que Él es nuestro protector, nuestro cuidador y nuestro sustentador. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y la unción del aceite en el Antiguo Oriente era muy común que el anfitrión invite a personas muy prestigiosas y respetables y que quería honrarlas, y el ungir con aceite la cabeza de los invitados era una demostración de honor, de reconocimiento, de valor, ¿no? Y de amor también. Y también hay otra figura que es interesante, que las ovejas, el rebaño, cuando el pastor detectaba que había moscas dando vuelta en el rebaño, él enseguida, dicen que preparaba un ungüento que consistía en un aceite, aceite de oliva, un aceite especial, con azufre y con otra cosa más que no me acuerdo qué era, pero era una mezcla que se usaba, y se le ponía en la cabeza ese aceite, en la cabeza y en la punta de la cara, del rostro, o no sé cómo se dice, de la oveja, para que las moscas que podían estar dando vuelta no posaran sobre la cabeza de las ovejas y las infectara, les transmitiera algún parásito, alguna enfermedad. Y entonces el pastor, cuando detectaba esas moscas, le ponía en la cabeza ese aceite que protegía y que lo salvaba de cualquier enfermedad. Cualquiera de las dos ilustraciones, es lindo pensar que Dios así es con nosotros, nos cuida, nos protege, nos libra de enfermedad. Y lo último del versículo 5 dice, mi copa está rebosando. Una expresión de plenitud, de llenura, de saciamiento, se dice. Hoy estoy con las palabras bastante complicado, pero mi copa está rebosando, la plenitud que Dios nos da cuando Él está con nosotros, cuando somos hijos suyos y sabemos que Él está en nosotros, nos da una plenitud tan importante y tan especial que podemos disfrutar con Él. Mi copa está rebosando, Él nos sacia, nos da todo lo que necesitamos. Versículo 6 y último, ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia, dos cosas, me acompañarán, estarán conmigo toda mi vida, decía el salmista. Y el bien, él dice unos salmos más atrás, Salmo 16, versículo 2, dije a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. El bien me acompañará todos los días de mi vida. Dios va a estar conmigo y ese es el bien que necesito. Y la misericordia me faltará. Otra vez, si es misericordia es porque el pecado estará en nosotros y nosotros somos por naturaleza pecaminosa. Luchamos contra el pecado, pero vamos a caer una y otra vez. Qué lindo es saber que su amor y su misericordia y su bien van a estar acompañándonos, a pesar de que nosotros le fallemos muchas veces. Su fidelidad permanece y su misericordia es inalterable. Y lo último que dice llama la atención, porque dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta ahora viene hablando de un montón de cosas que todos queremos y que todos coincidimos y decimos qué lindo es disfrutar esto, su descanso, su paz, la ausencia de temor, su compañía, su plenitud, su providencia, su cuidado, todas estas cosas que Él nos da. Y termina diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una expresión que el salmista entendemos que está diciendo adorarte, contemplarte, darte gloria. Porque ir a la casa, ir al templo, en ese momento todavía no estaba el templo, pero ir al tabernáculo a adorarlo, era la expresión de adorarte, contemplarte, glorificarte. Voy a procurar hacerlo todos los días.
¿Y por qué termina este salmo tan maravilloso, con tantas cosas muy lindas para nuestras vidas, en esto, en ir a tu templo y adorarte y glorificarte? Porque esto es lo más maravilloso que podemos contemplar y disfrutar aquellos que somos hijos de Dios y que tenemos a Él como nuestro buen pastor. Porque en su gloria es en donde está nuestra mayor bendición. Glorificarlo a Él es lo más maravilloso que hay en nuestras vidas y es el propósito por el cual Dios nos eligió para ser sus ovejas y Él nuestro pastor. Qué maravillosa conclusión y con lo mejor que podemos desear para nuestras vidas, contemplar su gloria y darle honra y alabanza a Él. Volvamos a la pregunta del comienzo. ¿Jehová es mi pastor? ¿Dios es mi pastor? ¿Dios es tu pastor? Es interesante que este salmo está entre dos salmos, el 22 y el 24. Y son tres salmos que creo que hablan de la misma persona. Capítulo 22 de Salmos, el Salmo 22 habla. Y en el versículo 1 dice, Elí, Elí, lama sabactani. Es una expresión que Jesús usó cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 16 dice, horadaron mis manos y mis pies, haciendo referencia también y profetizando a Jesucristo en la cruz. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En los evangelios está este pasaje haciendo referencia en el momento en que Jesús estaba clavado en la cruz y donde los soldados repartieron entre ellos sus vestidos y echaron suertes sobre su ropa. Claramente, el versículo 22 es de alguna manera una profecía acerca de Jesús, nuestro Salvador, entregándose a sí mismo en la cruz, muriendo por nuestros pecados y siendo nuestro Salvador. Capítulo 24 de Salmos, el Salmo 24, dice, alzado puertas vuestras cabezas, sean levantadas puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y poderoso, el poderoso en batalla, y entrará el Rey de Gloria. Jesús es el Rey de Gloria. Entonces, en el capítulo 23, Jesús, nuestro buen pastor, Él es nuestro buen pastor, porque Él es nuestro Salvador y Él es el Rey, nuestro Señor de nuestras vidas. No sé, seguramente para muchos de ustedes como para mí, Dios es nuestro buen pastor, Jesús es mi pastor, y puedo también recitar este salmo con confianza y con paz y con convicción de que todo lo que ahí dice es cierto en nuestras vidas. Y tal vez para algunos no sea así todavía. Para que Dios sea nuestro buen pastor, Él tiene que ser nuestro Salvador y tiene que ser nuestro Señor, el Rey de nuestras vidas. Y me encantaría que, si Él no lo es así todavía en tu vida y si todavía no puedes contemplar a Dios como tu buen pastor, que lo puedas disfrutar a partir de este momento y puedas entregar tu vida a Dios, reconocer que Él es tu Salvador, que Él murió en la cruz por vos, por tus pecados, para darte salvación y darte una vida plena que el mismo salmista expresaba que podía disfrutar y contemplar con Dios. Y para que eso sea también que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador y también como el Rey de tu vida, como el Salmo 24, y sea Señor de tus vidas y Él gobierne, guíe tus pasos y esté con vos todos los días de tu vida. Es mi deseo que así sea en vos y que puedas en este momento aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor, pedirle que entre en tu vida, transforme tu vida, cambie tu vida, y en medio de estas circunstancias que hoy nos toca vivir, vos puedas sentir esa plenitud, esa paz, esa esperanza, no solamente en la eternidad gloriosa que nos espera, sino en que después de que pase todo esto puedas tener paz y tranquilidad y esperanza en que Dios va a ayudarte a salir adelante de cualquier momento, sufrimiento que te toque pasar. Te invito a orar y tal vez repetir algunas expresiones que yo pueda hacer y acompañarme y orar juntos a nuestro buen pastor. Oramos. Gracias Dios por este tiempo y gracias por tu palabra que nos reconforta, que nos anima, que nos alienta, que nos restaura,
que nos guía, que nos da plenitud. Señor, gracias por ser nuestro buen pastor y gracias por ser nuestro Salvador, muriendo en la cruz en nuestro lugar, y por ser, por ende, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Rey de nuestras vidas. Dios, reconocemos que somos pecadores, que hacemos cosas que te ofenden. Reconocemos que merecemos estar en ese valle de sombra y de muerte, pero sabemos que Jesús murió en nuestro lugar para darnos salvación y librarnos de cualquier valle de sombra y de muerte y darnos salvación. Señor, aceptamos a Jesús en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas, como el Rey y Dueño de nuestras vidas, porque Él entregó a sí mismo su vida en nuestro lugar, para justamente darnos salvación, librarnos de la muerte y permitirnos vivir una vida plena con vos, Dios. Señor, gracias porque muchos de nosotros podamos ya disfrutar esto y seguir contemplando tu gloria. Que los que están escuchando esto también, Dios, puedan todos entregarse a vos y disfrutar y glorificarte y honrarte y entender y dar fe también con sus vidas de que dándote gloria a vos es que puedan tener, es que tienen una vida plena, Dios. Gracias otra vez por ser nuestro buen pastor. Te damos toda la gloria y la alabanza y la honra a vos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que nos ayude a seguir estando conectados, en contacto, acompañándonos como rebaño suyo que somos, teniendo a Él como nuestro buen pastor, como nuestro guía, nuestro cuidador, nuestro consejero, nuestro compañero. Dios los bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Chao.